Hola a todos, muy buenas noches. Saludamos a toda la iglesia, a la pastora Marta Pinzón, a Juan Roballo y a todos los que están allí reunidos en sus casas en este tiempo de seminario. Bueno, gracias por la oportunidad de estar con ustedes, acompañándolos en su casa, el poder compartir con ustedes en este tiempo un pensamiento de la palabra de Dios. Bueno, creo que Dios nos ha llevado en este tiempo a cada uno estar en nuestros hogares, meditando en la palabra, buscando esa dirección. Y bueno, creo que Dios los ha guiado como iglesia a este tiempo, a unirse, a conectarse en un solo espíritu y poder ser direccionados por Dios en lo que Él quiere para este tiempo. Y bueno, creo que están hablando sobre cómo escuchar a Dios, lo que es la voz de Dios para nosotros. Y bueno, todas las personas, creo que todos los creyentes, todos los hijos de Dios necesitamos saber escuchar a Dios. Necesitamos mirar qué es lo que Dios quiere en este tiempo para conocer su voluntad. Y quiero que ahí donde usted está pueda abrir su Biblia en el Salmo 119, 97. Vamos a estudiar algunos aspectos importantes que quiero dejarle en esta noche para que usted pueda recibir esa dirección de Dios. Salmo 119, el versículo 97 dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Amén y amén. Bueno, es un desafío y he escuchado y muchas personas preguntan, hemos hecho algunos live donde los jóvenes y las personas preguntan cómo escuchar a Dios y cómo saber realmente cuando Dios nos está hablando. Las preguntas que hacían es, ¿son mis emociones? ¿Soy yo mismo? ¿Qué es lo que yo estoy escuchando? ¿Cómo aprender a identificar la voz de Dios y reconocer lo que Él nos está direccionando? Y más que nosotros, como su pueblo, como su iglesia, somos los que más debemos estar prestos para atender lo que Dios habla. Por eso cada mañana, cada persona debe tener esa comunión con Dios, porque es necesario, porque uno le dice a los discípulos, a las personas, haz tu devocional, ten tu tiempo con Dios, ten comunión con Dios, precisamente porque pues nosotros no practicamos una religión. Así hay muchas personas que tienen su religión, pero no tienen una comunión con Dios. Es distinto. A veces las personas toman la oración o leer la palabra como algo religioso, pero definitivamente esto es una relación entre dos. Y es entre usted, entre nosotros y el Padre que está en los cielos. Hay una comunión. Entonces, cuando entramos en oración, como lo dice Mateo capítulo 6, que tú entra a tu cuarto secreto y cierra la puerta, y tu Padre que ve en lo secreto, dice, Él te recompensará en público, porque es necesario entrar en el secreto para que tú puedas desahogar y abras tu corazón, hablar con Dios, hablar con Él. Orar es hablar con Él. Y al hablar entre dos personas, usted nunca va a ver que cuando están dos personas sentadas hablando, una nomás es la que habla y la otra no dice nada. No, hay una comunicación, una interacción. El uno habla y el otro escucha, y luego el otro habla y el otro escucha. Entre los dos hay una comunicación fluida, y eso es la oración. Yo, ¿cómo puedo entrar media hora, una hora, hora y media y hable y diga y de todo y salga corriendo y no tengo tiempo para escuchar a Dios? Por eso Dios nos dio una boca y dos oídos
para escuchar, uno para hablar y dos instrumentos para poder escuchar su voz. ¿Y cómo podemos y cuál es el canal más extraordinario en el cual, para estar seguros que Dios nos está hablando, que Dios verdaderamente quiere hablar a nuestro corazón, qué fue lo que Él utilizó? Y el instrumento más sagrado es la palabra de Dios. Es la dirección para nosotros como creyentes. Es la fidelidad de la palabra de Dios. Abrir la Biblia es abrir la boca de Dios. Y por eso debemos dedicarle tiempo a escudriñar las sagradas escrituras, dice el apóstol. Hay que tomar tiempo para escuchar, y al abrir la Biblia usted va a escuchar lo que Dios te quiere hablar. Y es lógico que necesitamos de tiempo para hablar, para meditar en ella y escudriñarla. Si no escudriñamos la palabra y leemos un pasaje y salimos corriendo, es como decirle a Dios: usted me tiene que escuchar media hora, una hora, y cuando usted me tenga que hablar, entonces solo tiene un minuto porque es que solo pude leer un pasaje hoy. Entonces yo creo que conforme tú hablas y vas y desahogas tu corazón y le cuentas todas tus luchas, necesitamos de Dios todos los días. Todos los días hay batallas, todos los días dependemos del Señor porque conocemos nuestra condición, nuestra dependencia de Dios. Y es lógico que Él va a darnos dirección. Y abrimos la palabra para escuchar la voz de Dios. Y por eso el salmista nos da una instrucción. La palabra de Dios está llena del consejo de Dios. ¿Y qué es escudriñar la palabra de Dios? ¿Qué es meditar en la palabra de Dios? Es tomar tiempo para escuchar lo que Dios quiere hablarme. Yo leo y luego tomo el tiempo para escudriñar y meditar en la palabra de Dios y hacerle todas las preguntas en la mañana al Señor. ¿Qué me quiere hablar el Señor? ¿Qué me está hablando el Señor? ¿En qué áreas específicas Dios me está hablando? ¿Cómo puedo aplicar esa palabra a mi vida? Porque eso es lo más difícil. Yo creo que fácil de pronto es leer un texto, pero lo complicado, lo difícil es cuando nosotros tenemos que poner en obra, por práctica, practicar la palabra de Dios. Ahí es donde verdaderamente podemos empezar a vivir como verdaderos creyentes. Entonces, hay muchos consejos que usted puede escuchar, muchas instrucciones por las cuales usted puede escuchar la voz de Dios, pero la primera y la que tiene toda la autoridad y de la cual le quiero hablar en esta noche es la palabra de Dios. La Biblia fue escrita para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Y es lógico que lo va a hacer, y el Espíritu Santo usa la palabra para venir y revelarla a nuestro corazón. Y por eso en la Escritura usted encuentra esas dos palabras. Para poder oír y entender lo que Él nos quiere hablar, hay que saber escudriñar y hay que saber meditar en la palabra de Dios. Y por eso es que muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, a todos nos pasa que hemos leído un pasaje una y otra vez y a veces no podemos recordar el contenido. No podemos recordar qué fue lo que el Señor nos habló. Y por eso vamos a leer las Escrituras una y otra vez, y en el momento en el cual estamos estudiando, tomar ese tiempo para escudriñar. Y por eso Dios facilitó diferentes maneras. ¿Y para qué lo hacemos? Para poder conocer a Dios, para poder acercarnos a Él, para poder comprender a cabalidad lo que Él escribió y cuál es su voluntad. Nosotros queremos escuchar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestro futuro. Y por eso Él dejó todos los parámetros establecidos allí en su palabra para que nosotros podamos ser beneficiados, ser enriquecidos y poder decir: estoy caminando bien, estoy en el centro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me habló, porque estoy obedeciendo su palabra. Y por eso el escudriñar es un proceso en el cual nosotros aprendemos a escuchar al Señor. Escúcheme bien eso. El escudriñar y meditar la palabra es el proceso mediante el cual aprendemos a escuchar al Señor por medio de su palabra y aplicar esos principios en nuestra vida y observar cómo Dios obra. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo se convierte en ese instructor, en ese maestro que nos guía a nosotros y viene a enseñarnos a comprender la palabra de Dios. Dice que Él nos revelará todas las cosas.
nos enseñará todas las cosas y podemos a través del Espíritu Santo tomar y apropiarnos de todo lo que el Señor Jesús enseñó y aplicarlo de manera correcta. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué cosas de verdad, verdaderamente nosotros podemos extractar al decir, yo estoy haciendo las cosas bien? Abrí la palabra, leí tal capítulo, estoy estudiando tal libro y estoy ahora escudriñando la palabra de Dios. Eso demanda de una disciplina y demanda de un tiempo. Yo he tomado muchas veces ciertos textos de la palabra, los leí en la mañana y se quedan dando vueltas en mi cabeza, luego viene una idea, luego viene una reflexión, yo lo apunto, lo estoy meditando y luego se empieza a producir todo un mensaje, toda una enseñanza de parte de Dios. Pero es de haber grabado el texto en mi mente y haberlo escudriñado. Entonces, cuando nosotros escudriñamos la palabra, encontramos algunos aspectos importantes. Y lo primero es que nos podemos enfocar en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Al escudriñar la palabra nos estamos enfocando en Él. Así que requiere, al meditar y al escudriñar, requiere estar ese tiempo a solas, en silencio. Porque ¿cómo escuchar a alguien si estamos llenos de ruido, de bulla? Se necesita de un tiempo de silencio. Ese tiempo de oración, ese tiempo de palabra, ese tiempo de estar concentrados a escuchar lo que el Señor nos quiere hablar, sin distracciones externas. En escuchar más que hablar. Cuando yo quiero meditar, pues es cuando yo paro de hablar. Yo ya he hablado, tal vez ya he orado, y al abrir la palabra, al abrir la escritura, pues guardo silencio. Y dedico ese tiempo y ahí es donde la gente se desespera. Ahí es donde la gente dice, bueno, yo ya terminé. No, mientras nosotros tratamos de comprender su palabra en silencio, aquietamos nuestra mente, aquietamos nuestro corazón, el Señor empieza a revelar y a mostrar con claridad la palabra, para que nosotros podamos considerar su verdad. Lo siguiente es que la actividad más importante en la vida de un seguidor de Cristo es el mismo Señor. Él mismo demostró la necesidad que tenemos que pasar un tiempo a solas con Dios. Él mostró con su ejemplo y con su testimonio ese tiempo de quietud, de soledad. Y por eso muchas veces usted lo encuentra en repetidas ocasiones en los 4 evangelios. Dice, y se apartó a solas para hablar con Dios. Siendo el Hijo de Dios, siendo Jesús, mostró que era una necesidad pasar ese tiempo a solas para hablar con el Padre. Él demostró que es una necesidad. Y después de que pasaba esos tiempos a solas con Dios, se manifestaban milagros. Pudo alimentar una multitud de 5,000. Los despidió y dijo a sus discípulos que se adelantaran a su travesía y subió al monte para orar después del milagro. A solas, usted lo encuentra en Mateo capítulo 14, versículo 21. En otra ocasión se levantó temprano en la mañana para ir a un lugar desierto con el propósito de orar y de meditar a solas con el Padre. Eso está en Mateo 1:35. Dice, si el Hijo de Dios necesitaba tiempo con su Padre, ¿cuánto más nosotros? Entonces, ¿cuáles son los resultados? Ya he hablado de algunos aspectos de cómo escuchar la voz de Dios. Recuerde bien, tiempo, silencio y quietud. Y escudriñar, leer la palabra de Dios. Tiempo, quietud, silencio y leer, no salir corriendo para escudriñar la palabra de Dios. Esto tiene mucho más trasfondo a medida que usted va tomando esa disciplina, porque es una disciplina. Es una disciplina. Yo he visto personas que Dios les ha hablado, pasan un tiempo devocional, un tiempo de oración, leen un capítulo de la Biblia y luego uno les pregunta, bueno, ¿y el Señor qué le habló? No sé, no. Pero ¿tuviste un tiempo con Dios? Sí, leíste la palabra, claro. Pero no saben, no tomaron el tiempo, no tomaron la dedicación para decir, bueno, ahora voy a escuchar qué es lo que el Señor quiere. Tal vez ese día Dios les habló en algún evangelio, les habló acerca del perdón, les habló acerca de cancelar argumentos, les habló acerca de cerrar puertas, les habló acerca de quitar pecados de sus vidas y no lo hicieron. Leyeron, mas no meditaron y no aplicaron esa palabra para sus vidas. Entonces es importante entender que si no tenemos tiempo para meditar, pues no vamos a tener tiempo para escudriñar la palabra.
Entonces, ¿cuáles son los resultados de escudriñar y meditar la palabra de Dios? ¿Cuáles son los resultados que usted va a empezar a ver a medida que lo haga? ¿Cuáles son los resultados? Dice que eso calma nuestro espíritu. Porque muchas veces lo que usted ve en este tiempo, hay mucha aflicción, la gente está afligida y la palabra de Dios dice que trae paz a nuestro corazón. Pues reafirma su fidelidad, su amor, su soberanía sobre nuestras vidas. Cuando uno lee la palabra de Dios, y qué día lo hacíamos en la intercesión de las 6 de la mañana, yo empecé a dirigir y empezamos a orar basados en diferentes salmos, leyendo los salmos, leyendo la palabra de Dios, confesándola. Y a medida que la confesábamos venía esa revelación, porque estaba hablando de la soberanía de Dios. Hablaba de que Él controlaba el mundo y el universo, que todo estaba en su mano, que Él tenía el poder. Y a medida que lo confesábamos, orábamos y meditábamos en ello, venía esa paz, ese alivio. Y todo el mundo salió ese día impresionado de esa intercesión, porque confesamos la palabra de Dios. Entonces empezamos a ver un resultado de escudriñar y aplicar. Lo segundo es que ilumina nuestra mente para que pensemos como Dios piensa. Si un creyente dice que está caminando con Dios y su mente no está llena de la palabra de Dios, creo que no piensa como Dios piensa. Y la mayoría de veces nosotros debemos mirar y alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Y es más, por eso es que Dios dice, mis pensamientos son tan altos que vuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son terrenales muchas veces y están apegados a las leyes de la naturaleza carnal. Así que necesitamos aprender a pensar como el Señor piensa. Y eso solo es posible cuando comprendemos sus caminos, sus planes, tal como lo revela la palabra. Es al hacer eso que sentimos paz, confiados en nuestro Padre Celestial. Cuando pensamos, dése cuenta, leer, meditar, pensar como Dios piensa. Eso es uno de los beneficios de escudriñar la palabra de Dios. Siguiente, aumenta nuestra energía. En momentos de debilidad encontramos fortaleza en la palabra de Dios. Muchas veces después de pasar una prueba, recibir noticias, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, uno experimenta debilidad. Y usted lo encuentra en la palabra cuántas personas se sintieron débiles en medio de una prueba, de una tentación, de una batalla. Entonces cuando viene la palabra de Dios, usted escucha que Dios le está hablando, usted resulta que recibe fortaleza en medio de la debilidad. Es un beneficio de escuchar y meditar la palabra de Dios. Hay personas que entran derrotadas a un devocional, derrotadas a un tiempo de oración, y luego salen, Dios me habló, la palabra de Dios vino a mi vida. Entonces se levanta y uno dice, wow, ¿y de dónde sacó esa fortaleza? Personas que han perdido un ser querido y uno espera encontrarlas por el piso, espera encontrarlas destrozados, y de repente los ve fortalecidos. ¿A qué horas fue fortalecido? No, estuve orando, estuve estudiando la palabra, el Señor me dio esta palabra y Él me fortaleció. O sea, la palabra aumenta nuestra fuerza, nos da fortaleza en momentos de debilidad. El Señor sabe que necesitamos y proveerá conforme a sus riquezas en gloria, dice Filipenses 4:19. Y cuando somos incapaces por nosotros mismos, Él nos da su fortaleza. ¿Cómo le parece todos esos beneficios de meditar y escudriñar la palabra de Dios? El siguiente me parece increíble para este tiempo y para su vida, ya que está buscando escuchar la voz de Dios. Porque dice que la palabra, al meditar y al escuchar la voz de Dios, eso purifica nuestro corazón. Es al meditar su palabra que el Espíritu Santo nos muestra aquellos pecados, aquellas cosas que a Dios le desagradan totalmente. Él muestra la condición de nuestro corazón. Solo la palabra y el Espíritu Santo, no el hombre. La palabra y el Espíritu Santo pueden revelar el estado del corazón de las personas. Y es lógico, si usted sale, va verdaderamente a un tiempo con Dios, se acerca al Dios Santo, se acerca a su palabra y está en operación el Espíritu Santo, pues uno de los actos y de los beneficios de tener tiempos con Dios y meditar de la palabra es que el Espíritu Santo puede traer convicción de pecado, redarguir el corazón, traer al corazón, revelar lo oculto, que solo está en lo oculto del hombre. Y eso es algo poderoso y milagroso, no lo hace ningún hombre. Dios trae esa revelación al corazón. Dios trae de lo profundo del corazón todo lo que está escondido.
y Él puede traer convicción y eso nos lleva a un arrepentimiento. Por eso el meditar en la palabra, el escuchar la voz de Dios, purifica nuestro corazón. Solo meditando la palabra de Dios el Espíritu Santo utiliza su palabra y nos muestra la condición en la que estamos y nos lleva a confesar nuestros pecados para poder ser limpiados, para poder ser regenerados, como lo dice Primera de Juan 1:9, que si hemos pecado, confesemos nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si eso sucede al escuchar usted la voz de Dios, no porque una persona le dijo, una persona lo señaló, una persona lo culpó, lo obligó, no. Lo más increíble es cuando entramos a esa etapa de cristianismo, de relación con Dios, que tú entras a un devocional, Dios te habla, muestra la condición de tu corazón y tú tomas decisiones a solas en base a tu relación con Dios. No a lo que te dijo un hombre, sino a lo que te dijo Dios. Y tal vez te dijo, purifica tu corazón, purifica tu mente, purifica tus pensamientos, purifica tus oídos. Y sales convencido de ese tiempo de haber escuchado a Dios. Y uno dice, ¿qué fue lo que pasó? Dios me habló. El Espíritu Santo me redarguyó, el Espíritu Santo. Y te llevó a un quebrantamiento, a una limpieza de corazón. Lo siguiente que usted encuentra de los beneficios, solo estoy hablando de beneficios de escudriñar la palabra de Dios, los beneficios de ir y tomar tiempo para escuchar la palabra de Dios, es que amplía nuestra percepción de Dios. Al meditar en la palabra, al escudriñar lo que Él nos está hablando, revela aspectos de la naturaleza del Señor que quizá no conocíamos antes. Su amor para salvar a los pecadores, su capacidad para perdonar a quienes no lo merecemos, su cuidado e interés hacia cada detalle de nuestra vida y nos asegura que Él es bueno y que Él es fiable. Siempre que hemos orado y hemos confesado la palabra de Dios, nos damos cuenta de aspectos que tal vez antes o que se nos han olvidado. Yo estaba intercediendo y leyendo una palabra y veía un aspecto de la revelación del Señor y yo decía, wow, eso hace tiempo que yo no lo había leído, pero a uno se le tienden a olvidar las cosas. Pero al volver a escudriñar la palabra, es como si nunca usted la hubiera leído. Es una fuente fresca, es una fuente que amplía la percepción de Dios, nos amplía nuestra mente y amplía nuestra percepción de Dios al meditar la palabra respecto a aquellas cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Uno más, voy a hablar de dos más para motivarlo a que usted tome tiempo en la palabra. Dice que aumenta nuestro amor por Dios cuando estamos escudriñando, cuando estamos escuchando la voz de Dios. Mientras más conocemos al Señor. Es lógico que mientras más usted pasa tiempo con alguien, conoce sus cualidades, conoce su amor, conoce su revelación, pues empieza a incrementar su amor y su afecto por el Señor. Eso nos lleva a una cercanía, porque por medio de su palabra nos damos cuenta de su gran obra, la obra del Señor Jesús, del amor del Padre, de la entrega de su Hijo, de su sacrificio. Cuando usted va y estudia todo el sacrificio del Señor, cómo el Padre pudo hacer esta obra salvadora para nosotros, reconciliarnos con Él mismo, entregar a su Hijo. Todo eso lo viene a través de la revelación de la palabra. Al escudriñar, vemos su gran amor y pues es lógico, nosotros se incrementa nuestro amor por Dios, se incrementa y nos motiva a amarlo más, a entregarnos cada día más a su amor y a su cuidado. Y por último, pues nos hace más sensibles a la autoridad y al poder de Dios. Lo más tremendo es que una persona alejada de la palabra, de oír la voz de Dios, por eso hay gente que no escucha, hay gente que puede ir a una iglesia, hay gente que puede ir a una reunión, puede ir a una célula, puede estar, y es increíble, entre una cantidad de personas, y hay gente que va a decir, Dios me habló, como hay gente que dice, no, yo no escuché nada. Pero es la sensibilidad espiritual para escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Y es más, es una misma palabra, es un mismo mensaje. Pueden haber miles de personas y Dios a cada uno le está hablando conforme a su necesidad. Si usted le puede preguntar a 5 personas, ¿qué te habló Dios? Y es increíble que en la misma palabra Dios le habló algo diferente a cada uno de ellos, conforme a la sensibilidad que hay en su corazón, conforme a la sensibilidad y a la necesidad. Por eso si tenemos la costumbre de cada mañana de ir a la palabra, meditar en ella, de cualquier manera Dios nos va a hablar.
Pero lo más sabio, lo más recomendable es que usted aprenda a escuchar a Dios a través de su palabra. A través de su palabra. ¿Por qué? Porque eso te va a dar sensibilidad al poder de Dios, a su dependencia, y nos va a llevar a que verdaderamente nosotros nos humillemos delante de Él. Y es lógico, como usted sabe, la palabra dice que definitivamente el escudriñar y el escuchar la voz de Dios fortalece nuestra fe. Fortalece. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y qué nos desafía? ¿Qué habló el Señor cuando estaba desafiando a Josué, un gran guerrero, un líder increíble que iba a entrar a la conquista? De los secretos más increíbles que pudo recibir Josué, un líder que estaba reemplazando a un gigante de la fe como Moisés y que tenía que entrar a conquistar la tierra prometida. Ya era solo entrar y tal vez estaba lleno de temor y recibe el consejo del mismo Señor. O sea, no lo está recibiendo de nadie más, sino del Señor. Y por eso este texto es famoso y conocido. Y por eso es importante que usted tal vez lo esté confesando diariamente. Simplemente le dice el Señor allá en Josué 1, versículo 7 en adelante. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Qué consejo tan bravo el que Dios le da a Josué. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Yo no sé cuánto vale ese consejo que Dios le dio a Josué, pero le dio el consejo para ser un líder de éxito. El éxito estaba basado en no apartarse de la palabra que Dios estableció, de meditar en ella de día y de noche, y lo siguiente, y hacer todo lo que en ella está escrito. Dice, por eso harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo quiero que usted en esta noche pueda inclinar su rostro y usted salga desafiado en esta noche a decir, yo necesito tomar tiempo para meditar en la palabra de Dios, para escudriñar en la palabra. Tal vez Dios me ha hablado de muchas maneras, pero no he tenido la capacidad de escucharlo. Así que cierre sus ojos allí en su hogar, incline su rostro y dile, Señor Jesús, te doy gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias porque me estás enseñando a escuchar tu voz, me estás enseñando a prestar atención a tu voz, a meditar, a escudriñar en lo que está en ella escrito, Señor. Porque sé que tú me hablas a través de ella, tu revelación viene. Ayúdame a ser sensible. Ayúdame, Señor, a obedecer tu palabra y no solo a leerla, no solo a escudriñar, no solo a sacar tiempo, sino a ponerla por obra, como tu palabra lo enseña. Padre, te damos gracias, oro por tu iglesia en esta noche, desatamos tu presencia, bendecimos esta iglesia, bendecimos los pastores, desatamos tu gracia, tu favor y que tu Espíritu Santo, donde quiera que estén, sea hablándoles a su corazón, que ellos puedan oír tu voz en este tiempo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por permitirnos estar en sus casas. Saludos a todos. Un abrazo. Bendiciones.